Así que sean muy bienvenidos. Vamos a comenzar orando el culto de hoy. El culto de hoy está centrado en lo que hemos venido estudiando con una vida con propósito. Y en este cuarto propósito que hemos estado estudiando, hablando acerca de que hemos sido moldeados para servir a Cristo. Somos servidores de Cristo, somos siervos de Cristo. Y en eso está basado el culto de hoy, en que somos siervos del Señor. Nos gustaría quizás llamarnos líderes, nos gustaría llamarnos de otras maneras, pero lo que somos es siervos. Somos siervos del Señor, no somos otra cosa, solamente siervos. Y más encima, inútiles, que cuando hacemos algo bien, simplemente hemos hecho lo que nos corresponde. Pero somos siervos del Señor y de eso va a estar tratando todo el culto. Así que como buenos siervos del Señor nos vamos a presentar delante de nuestro Padre, de nuestro dueño, de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos perdone por el sinnúmero de faltas que cometemos en la semana, que cometemos con nuestra propia vida, con la vida de los demás y por supuesto con deshonrar a Dios. Y roguemos para que Él nos perdone, nos cambie también y nos ayude a ser mejores para su gloria. Así que les invito a que nos presentemos delante del Señor y oremos en esta dirección. ¿Les parece? Padre amado, te damos muchas gracias por estar aquí juntos, Señor, en esta transmisión, Señor, de Facebook Live. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que son de distintas partes, Señor, de Chile y algunos también fuera de Chile. Te doy muchas gracias por ellos, por sus vidas. Gracias porque podemos compartir hoy tu palabra, porque la necesitamos. Siempre necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, aprender más de ti. Padre, guía este culto. Venimos humildemente delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros, Señor, somos tus hijos, somos tus siervos. Padre, perdona nuestras ofensas, Señor, y permítenos, Señor, estar limpios para poder brindar a ti, Señor, alabanza, adoración y también para poder escuchar y recibir tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros y todo lo que haremos en esta hora de estar juntos, queremos hacerlo en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. A Él, y solo para Él, sea toda la gloria, toda la honra y el honor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ay, me pica la garganta. Ya, pero no me voy a poner nervioso. Manuel dice, recién escribí, pero llegué a la hora. Muy bien, Manuel. Muy bien. Muy bien, hermanos queridos, vamos a cantar al Señor. ¿Cuántos quieren alabar al Señor allá en sus casas? Recuerden, y siempre se los digo, todos los domingos, los jueves, esto no es un show, este no es un programa de televisión, esto es un culto a Dios. Y si yo estoy aquí, no estoy para hacer el culto por ustedes, no estoy para reemplazar el lugar que ustedes tendrían que tener. Estoy aquí para dirigir, para facilitar y para guiar a que juntos podamos elevar un culto al Señor, ¿ya? Esa es mi función en este lugar. Yo no estoy aquí para hacer el culto y ustedes para mirar el culto. El único que tiene derecho a mirar el culto es el Señor. Él tiene derecho a sentarse frente a nosotros y mirar cómo le damos honra, cómo le damos gloria, cómo nos acercamos a su presencia. Así que les invito a que en esta hora, quizás si usted no se sabe la alabanza o no puede, no sé, cualquier excusa que pueda haber, tratemos de darle algo desde nuestro corazón al Señor. ¿Les parece? Así que vamos a alabar al Señor. Cante ahí, que no le dé vergüenza cantar allí con su familia, canten y alabemos juntos al Señor. Vamos a comenzar con esta alabanza que dice: mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Padre. Vamos a cantar al Señor. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte
nombre del Señor hay poder para vencer. Ese es nuestro Dios, poderoso, fuerte, grande, temible. Ese es el Dios al que adoramos. Ahí está nuestro hermano Ariel que nos saluda. Bendiciones a Ariel, Dios te bendiga, junto a la hermana Angélica y a los niños. Ahí está Patricio también, saludos para Patricio, para Tarita, para los peques. Está nuestro hermano Rodrigo Gajardo también, bendiciones. Un abrazo, hermano, para ti, para el hermano Lady, para los chicos. Dios los bendiga también a ustedes. Maravillosa canción. Jesucristo es el Señor y Rey. Vamos a cantar otra alabanza, una alabanza que es antigua, también en mi menor, y se llama Seguirte solo a ti, Señor. La pueden buscar como Amarte solo a ti, Señor, en Google, si quieren cantarla. Es antigua, es corta la canción, no es larga. Pueden buscarla allí y bueno, nosotros le agregamos esa parte, primera parte, Seguirte solo a ti, Señor. Así que la vamos a entonar ahora. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Amén. Amén. Creo que de eso se trata seguir al Señor. De eso se trata venir a su presencia. Es aceptar que lo que somos actualmente, lo que tenemos, no es suficiente. Y venir al Señor es darnos cuenta de que hay mucho más por descubrir, hay mucho más
por observar y hay una realidad que está muchas veces oculta a nuestros ojos, cuya realidad se encuentra en Jesús. Y eso es lo importante, creo, de la vida cristiana, no rendirse, porque hay que seguir descubriendo. Puedes pensar de que cuando aceptas a Cristo ya todo se acaba y lo tienes todo y lo viste todo y lo descubriste todo. Sin embargo, conocer a Cristo, hermano querido, hermana querida, es el comienzo de todas las cosas, no es el final. Aceptar a Cristo en tu corazón no es el final de las cosas, al contrario, es el comienzo de una nueva vida. Así que les invitamos a hacer caso a esta canción y no mirar hacia atrás, no abandonar en lo que estamos. Y vamos a cantar también, para finalizar este momento, una alabanza nueva que se llama Vasijas Rotas, que es de Sublime, debe ser del disco Sublime Gracia, o no sé cómo se llama, que es de Hillsong. Así que les invito, allí en Google pueden buscarlo, Vasijas Rotas, de Hillsong. Así que vamos a cantar esta hermosa canción también, que habla acerca de que estamos a disposición del Señor como siervos fieles para que Él haga algo en nuestra vida. Y en esta canción también le damos gracias porque Él nos encontró. Voy a intentar cantar, ojalá me salga bien esta canción. Vamos juntos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver,
Amén. Gracias por venir por nosotros, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. No lo merecíamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Te alabamos en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque nos rescataste. Porque, Padre, éramos esclavos, Señor, del pecado. Y tú pagaste el precio por nuestra libertad, para hacernos libres del pecado. Gracias porque hoy somos esclavos tuyos por amor. No porque nos compraste para dejarnos en libertad. Y aquí estamos, Señor, decidiendo ser esclavos tuyos por amor a ti. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Saludamos a los que se han conectado en este momentito. Casi me abandona ahí por completo la voz. Casi, pero no. Bien. Quedamos en nuestro hermano Rodrigo. Está nuestro hermano Wilfredo con su familia. Así que bendiciones para todos los que estén allí observando el culto. Está Daniela Droguet también. Un abrazo para ti y para los niños. Está también hermosa alabanza, dice la hermana Nora, así es. Está nuestra hermana Katy Zuluaga también, Dios te bendiga mucho, Katy, a ti y a tu familia. Está también Viviana Ulloa, bendiciones también, hermana, bendiciones para ti. Buenas tardes a todos, muchas bendiciones. Ahí está nuestra hermana Rosemary diciendo que es una hermosa alabanza, así es bellísima la canción. De hecho casi me emociono, casi, pero tuve que contenerme para no llorar en vivo. Gracias, Señor Jesús, gracias. Realmente es grande su obra. Ahí está nuestra hermana Nancy Cabello, también la bendecimos. Hermanos, ¿les parece si pasamos a la predicación del día de hoy? ¿Les parece? Bueno, antes solamente dar a conocer lo que son nuestras actividades. Esta semana normal, si hay algo que se me olvida, hermanos, por favor pueden escribirlo aquí. Y así podemos también recordárselo a todos los que están observando el culto. Tenemos el día miércoles, seguimos ya con nuestro estudio, entrando en tierra derecha. Ya casi, a ver cuánto nos queda. Tenemos la junta este miércoles 26 de todos los grupos del estudio Una Vida con Propósito, que es el estudio que está realizando la iglesia. Es el estudio también que apoya IBB Kids con las clases para los niños el domingo a las 11. Así que no se olviden que este miércoles tenemos la junta general de todos los grupos, allí donde nos juntamos todas las pantallas. Así que no se olviden, para ese día vamos a estar avisando la hora en el WhatsApp respectivo. El día jueves seguimos con la oración a las 7 de la tarde, en vivo también por Facebook Live. La junta del miércoles es por Zoom, así que también si alguno de ustedes quiere unirse al estudio bíblico, puede dejar su número de teléfono para que lo agreguemos y así le enviamos la invitación. El día jueves entonces en Zoom. El día sábado a las 6 de la tarde también se juntan los jóvenes y los adolescentes de la iglesia, así que también es por Zoom, pueden dejar aquí su número, alguno que quiera unirse también. Y el día domingo disfrutamos de IBB Kids en la mañana y disfrutamos también del culto de adoración que estamos realizando hoy a las 7. Así que esos son los avisos por ahora. Si hay otro aviso que se me escape, me pueden decir por aquí, por el Facebook de la iglesia, así queda registrado también allí, y después también podemos decirlo, ¿ya? Pero esas por ahora son nuestras actividades que estamos realizando. Saludamos a la hermana Poli, que ahí nos envía cariñosos saludos a todos, un abrazo para todos, y también nuestra hermana Gaby, que nos dice bendiciones, pastor, hermanos, un abrazo para todos también, ahí saludándonos en este día de culto. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, ¿les parece? Hoy con una predicación un tanto distinta, una predicación para los chicos que están estudiando ahí cómo predicar, una predicación temática. Vamos a hablar acerca de lo que es el ser siervo, así que porque eso es lo que estamos estudiando en Una Vida con Propósito, en este propósito número 4, ya que nos dice que fuimos moldeados para servir a Dios. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy día, pero cuando nos encontramos con el uso de la palabra siervo o esclavo, eso a nosotros nos choca en nuestra sociedad actual.
nos choca poder decir que somos esclavos o que somos siervos. El mundo, disculpen, el mundo no ve de buena manera que alguien sea un siervo, que alguien sea un esclavo. Es por eso que hemos tratado de rehuir de esta figura y es por eso que hoy día, por ejemplo, en las iglesias o en todo orden de cosas, es mucho más valorado decir que somos líderes o estar preparados para ser líderes. Por ejemplo, hay iglesias que te preparan para ser un campeón, hay iglesias que te preparan para, no sé, ser un conquistador, ser un multimillonario, ser una persona totalmente que sus esfuerzos le rinden un fruto maravilloso, pero son pocas las iglesias que invitan a sus miembros a comportarse como siervos, a comportarse como Cristo en definitiva. Hay muchos pastores también, y en esto hacemos la autocrítica, que a veces pueden caer en creerse superiores a los demás y muchas veces en dejar incluso que se les trate de esa manera, llevando a un error a las personas que están con ellos y que les acompañan en el compartir de la iglesia. Como pastores estamos llamados a ser siervos. Yo no estoy llamado a ser servido como pastor, sino que estoy llamado a ser el primero en servir, ser el primero en dar el ejemplo de lo que significa una vida de servicio, y no al contrario, no estoy para ser servido. El único que está para ser servido es Cristo, pero aún así Él sigue sirviendo a la diestra del Padre. ¿Y cómo lo hace? Siendo nuestro abogado, siendo nuestro defensor ante el Padre. O sea, ni siquiera el Señor Jesucristo está sentado esperando que le sirvan, sino que sigue su existencia como un Dios siervo, un Dios que sirve y un Dios que bajó a la tierra para servir a la humanidad. Por lo tanto, llevamos en nuestro corazón, o debemos llevar el corazón de Cristo, debemos llevar en nuestra mente la mente que hubo en Cristo, esa mente que no se aferró a las cosas grandes, a las cosas espectaculares para ser venerado simplemente y ser adorado, sino que despojándose de toda su forma de Dios, descendió a nuestra tierra, se hizo más pequeño que nosotros y llegó a servirnos a través de la muerte y de la muerte de una dolorosa cruz. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. Esa es la imagen del Cristo que queremos resaltar. Es por eso que somos siervos del Señor. Y a veces podemos tener una complicación con la palabra y podemos tratar de decir que en la Biblia hay dos palabras, esclavo y siervo. Y podemos tender a decir que siervo no es lo mismo que esclavo, que es un poco mejor. Sin embargo, la palabra para esclavo o siervo es la misma. En algunas partes se llama siervo y en otras partes se le dice esclavo. Sin embargo, el significado es el mismo. Una persona que está privada de algunos derechos y que está bajo la autoridad de otra persona, bajo la autoridad total de otra persona. Entonces, a veces tenemos miedo acerca de este concepto. Y por supuesto que el mundo no ve bien, con buenos ojos, esta parte de la Biblia. Y de eso queremos hablar ahora. La esclavitud ha estado desde el momento en que la humanidad cayó, y desde ese tiempo ha estado presente por mucho tiempo en la historia humana. De hecho, hay muchas formas de esclavitud moderna y que también las podemos palpar día a día. Pero lo que podemos, por ejemplo, decir en cuanto a la esclavitud en nuestro país es que en el año 1811, en el primer Congreso Nacional, se decretó la libertad del vientre, o sea, de que todos los niños que nacen quizás en esclavitud o que nacen en una situación así, nacen libres en 1811. Y ojo que también fuimos de los primeros en estar en Sudamérica, de estar legislando acerca de estas cosas, así que algo bueno también se ha hecho, los primeros. Y en 1823, ya con Ramón Freire, ya definitivamente es abolida la esclavitud en nuestro país. Así que en ese aspecto hemos ido bien. Sin embargo, como decíamos, aún hay muchas formas de esclavitud en que la gente vive, y lo peor de todo es que es esclava no queriendo serla, no tomando la decisión de ser un esclavo. Por lo tanto, lo que queremos ver en esta predicación es poder explicar un poco más el concepto de siervo en la palabra del Señor. Esta es una predicación más de enseñanza que una predicación quizás de
de devocional, es una predicación más de enseñanza, tirada hacia el lado de la enseñanza. ¡Wow! Se largó a agua, nieve o nieve con todo, con todo. Entonces eso es lo que queremos ver. Y lo que queremos ver también es que muchas personas hablan en contra del cristianismo y de la Biblia y tratan de decir, no sé si ustedes lo han escuchado o se los han dicho, de que la Biblia avala la esclavitud. Y de que es más, de que la Biblia impulsa la esclavitud. O sea, muchas personas tienen como un fundamento del por qué no son cristianos, porque dicen de que la Biblia avala e impulsa la esclavitud. Y lo que nosotros queremos hacer a través de esta predicación, estudio, es desmentir un poco algunas de las acusaciones mal fundadas que se hacen en torno al tratamiento de la palabra esclavitud en la palabra del Señor, específicamente en el Antiguo Testamento. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Vamos a ver 3 objeciones que las personas hacen respecto a la esclavitud en la Biblia, y vamos a tratar de darles su real interpretación, su correcta interpretación a la luz del contexto de aquel tiempo. Porque por supuesto que si tú lees acerca de la esclavitud en la Biblia y quieres leerlo desde el siglo XXI en el que estamos viviendo, obviamente que eso no suena por ningún lado como algo correcto. Pero tenemos que recordar que la Biblia fue escrita en un contexto histórico, en un contexto cultural que no es el de nosotros, sino que es de un mundo que se entiende desde una perspectiva distinta. Allí está contextualizada la palabra de Dios y queremos ver estas interpretaciones que tampoco son según lo que yo creo, según lo que yo opino, sino que tienen que ver con lo que la palabra nos expresa, el contexto y también el prisma del Nuevo Testamento que nos entrega la ética y la moral de Jesús. Queremos ver a través de esos aspectos cómo entonces estas objeciones que se hacen están mal fundadas. Y esto también les va a servir a ustedes para cuando algún día ojalá que no les pase, pero quizás se encuentren con una persona que les diga, no, yo no creo en la Biblia, yo no creo en el mensaje de Cristo, porque Él avala la esclavitud y más encima la fomenta. Entonces yo creo que esta predicación va a ser apta para aprender más acerca de lo que es este concepto. Segundo, para tener más libertad de sentirnos siervos del Señor, porque eso es lo que trata de buscar este cuarto propósito de una vida con propósito, que realmente nos empapemos de lo que significa ser un siervo del Señor, de lo que significa ser un esclavo del Señor, un esclavo por amor, y que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos esa mentalidad para ser esclavos de Cristo por amor? Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho la humildad, nos cuesta mucho asumir la voluntad del Señor, nos cuesta mucho asumir los planes que Él tiene para nosotros y la forma en que hace las cosas. Muchas veces no actuamos como siervos del Señor. Así que si a ustedes le han nombrado, le han dicho que usted es un siervo del Señor, entonces a mí me lo han dicho y yo creo que en muchas áreas de mi vida no lo soy y no logro hacerlo. Así que esta predicación nos puede ayudar a llegar un poquito más a tener el corazón de una persona que se considera un siervo del Dios viviente. Vamos con la primera acusación. La primera acusación respecto de por qué no creo en la fe, no creo en la fe cristiana, porque son malos, porque ellos promueven la esclavitud. Y la primera objeción es que la Biblia promueve la esclavitud. Eso es lo primero que nos dicen cuando hablamos del tema de la esclavitud. No, la Biblia promueve la esclavitud. Y esto no es así. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La esclavitud no nace con el pueblo de Israel. La esclavitud no nace con la ley de Moisés. La esclavitud no nace como algo exclusivo del pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel es nuevo respecto de otras culturas mucho más antiguas que ya estaban presentes en el mundo. ¿Saben cuándo nace la esclavitud? La esclavitud nace cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén, en el comienzo de los días del hombre. Y es cuando el hombre y la mujer desobedecen al plan de Dios, donde todos eran iguales, donde compartían animales y hombres a la par, donde el corderito no tenía que correr del león para ser arrasado, sino un mundo donde había un equilibrio total. Ese es el mundo que Dios creó.
Pero la esclavitud nace después del pecado del hombre. ¿Y saben por qué nace? Nace porque después de que el hombre y la mujer se alejan de Dios, los hombres empiezan a luchar por el dominio. Y es así como encontramos en la historia de toda la humanidad que la esclavitud generalmente en toda la edad antigua se da a través de las batallas, a través de las grandes guerras. Cuando una nación o un imperio dominaba a otro imperio, aplicaba lo que era la esclavitud. Se llevaba las personas que le eran útiles, tomaban las personas que les eran útiles o todo lo que pudiesen y hacían a esas personas esclavas. Muchos eran vendidos, otros eran tratados de una manera indigna, increíblemente fuerte para lo que nosotros hoy día podemos ver en nuestra sociedad, en donde ya no vemos esa esclavitud dura, sino que vemos más bien una esclavitud disfrazada. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Legislar respecto de la esclavitud. Entonces, que yo legisle o que la Biblia legisle respecto de cosas que son negativas no quiere decir que las promueva, señoras y señores. Que la Biblia legisle en cuanto a la esclavitud no quiere decir que la esté promoviendo. Es más, está poniendo límites a una práctica que es generalizada y aprobada por todo el mundo conocido, por todos los imperios conocidos. Entonces, lo que hace la Biblia no es promover, sino que es legislar en torno a esta necesidad, en torno a esta situación que se está dando en el mundo. La Biblia toca este tema entonces negativo para regularlo. Y lo toca para regularlo porque no podía permitir que el pueblo escogido por Dios tuviera la misma forma de comportarse que los demás pueblos frente a la esclavitud. Dios no podía permitir que el pueblo que tenía que ser de ejemplo para la humanidad, el pueblo en donde Dios se iba a manifestar, no podía tener el mismo comportamiento frente a las personas que tenían los demás pueblos. Es por eso que decide legislar y pone en el corazón de Moisés hablar respecto de este tema y escribirlo en la ley para que así el pueblo siempre recordara cómo se debe tratar a una persona que es esclavo. Entonces, ¿qué hizo Dios con la esclavitud en el Antiguo Testamento? Específicamente podemos ver acerca de esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, que vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que así ustedes puedan ver un poco de lo que se legisló en ese entonces. Éxodo capítulo 21. Dice así: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre al 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Esto obviamente hasta los 7 años también. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Hasta ahí vemos entonces parte de la regulación de lo que es la esclavitud en Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con la esclavitud? Primero, Dios la hace más justa con estas nuevas normas y con estas nuevas leyes. Prohíbe la trata de personas, prohíbe que se comercialice con las personas, que se puedan vender como un bien, como algo material, como un objeto. Eso el Señor lo prohíbe. También preserva la identidad del individuo. El individuo sigue preservando su identidad y sigue siendo tratado por su identidad. Y además está asegurada su eventual liberación. ¿Ya? Después de 7 años ya no pueden ser esclavos. Solo pueden ser esclavos 6 años y al 7º año tienen que ser
liberados, no pueden quedarse a menos que lo deseen, como lo explica después los versículos siguientes. No pueden quedarse, tienen que ser puestos en libertad. Ahora, si nosotros comparamos esta forma y este código de cómo tratar a los esclavos y lo comparamos con otros de su época, nos damos cuenta de que este sistema que Dios está instaurando y del cual Dios está pidiendo a Moisés que legisle es mucho más justo que los demás que han sido conocidos en su época. Como dijimos al comienzo, o no sé si lo mencioné, pero hay dos formas en el mundo antiguo en donde se puede llegar a ser esclavo. Una es a través de la guerra, del dominio, de la imposición de un hombre sobre otro hombre, de un poder sobre otro poder. Cuando hablo de hombre, hablo generalmente de género, no hablo del sexo masculino, sino de la humanidad. Cuando alguien se sobrepone sobre otro a través de la guerra y domina, entonces puede hacer esclavos. Y la segunda es también por lo que tiene que ver con una entrega voluntaria, por las deudas que tiene o por la necesidad que tiene, decide venderse a otra persona y hacerse esclavo para pagar sus deudas. En el pueblo de Israel solamente era permitida la segunda. Era solamente la segunda permitida. Ellos no podían hacer esclavos por la fuerza. No podían tomar esclavos por la fuerza. No podían enseñorearse sobre otra persona por la fuerza. Solamente era permitido por el tema de una entrega voluntaria o también de una condena por deudas, por algún delito cometido que tiene esta pena. Así que esta es la forma entonces en la que nosotros podemos rebatir esta primera objeción de que la Biblia promueve la esclavitud. La Biblia no la promueve, solamente que la regula, le pone límites para que sea así. Usted preguntará por qué no se abolió entonces la esclavitud. Al final se lo respondemos. Muy bien, vamos con la segunda objeción. Creo que vamos avanzando bien, vamos avanzando rápido. Me gusta poder mejorar un poco ahí mis tiempos. Y veo la calle y está cubierta de nieve, hermanos. Ya está todo cubierto y no se ve que vaya a parar. ¿Cuál es la segunda objeción? Los esclavos judíos tienen un trato especial. Esa es la segunda objeción que se hace a esto. Hay una diferencia. Dicen aquellos que critican la palabra, la Biblia, dicen no, hay una diferencia y los judíos tienen mucho más beneficios que los extranjeros. Y es verdad, la Biblia lo dice. Pero obviamente como todo tiene su razón. Primero, tienen una ventaja respecto al tema, obviamente a la relación que hay entre los esclavos, ya que no podían tratarse indignamente entre judíos. Aunque un judío sea un esclavo, no se le puede tratar de forma indigna. Y además, también a través de los préstamos, estaban prohibidas el ser usurero. Cuando había préstamos en Israel, se prestaba dinero o algo, no podía haber ese concepto usurero que hoy día tenemos muy presente en medio de nuestra sociedad. El esclavo judío era más bien un jornalero, era más bien una persona que se dedicaba a hacer todo lo que se le mandaba en casa, pero no era tratado de una forma indigna. Entonces lo único que pasaba con este jornalero era que perdía ciertos derechos, como el derecho de poder irse a su casa, el derecho de poder decidir sobre su tiempo, sobre lo que va a hacer en su tiempo, sobre cómo va a organizar su día. Esos eran de los derechos que perdían por necesidad, porque se veían en necesidad de venderse como esclavos para poder vivir mejor, para poder tener un techo, tener alimento y poder trabajar. Yo no sé si recuerdan un poco la historia del hijo pródigo ya en los tiempos de Jesús, cuando este hombre se ofrece ¿y por qué decimos que se vende a este hombre que le ruega que por favor le deje trabajar con él y termina trabajando ahí con los cerdos? Acuérdense de que lo que decía esta parábola era de que él deseaba comer incluso por el hambre que tenía del alimento que comían los cerdos. Por la necesidad él se tuvo que entregar a sí mismo para ser un siervo. Entonces, esta esclavitud
se da por dos razones, como lo dijimos. Una, por un acto voluntario, porque la persona está mal, necesita sobrevivir y se vende como esclavo a una persona, pero ojo, también pasan 7 años y queda libre. Y la segunda es por una condena, porque cometió un delito o porque tiene una deuda muy grande que no puede pagar. Y bueno, todo esto tiene su fin en el 7º año. Solamente son esclavos por 6 años y luego al 7º año ya queda libre. Pero esto también es muy bonito porque cuando la palabra ordena que cuando el esclavo queda en libertad, dice la palabra de que el amo no lo puede enviar con las manos vacías. No lo puede enviar con las manos vacías, lo tiene que soltar, digamos, o devolverle su libertad con ganado, tiene que devolverle con especies, con alimentos, cosa que la persona que sale de este momento, porque imagínense, por una deuda cayó en esta situación, ¿cómo entonces una persona que no tiene nada vuelve a comenzar? ¿Cómo vuelve a ponerse de pie? Es imposible si nadie lo ayuda. Entonces la ley de los judíos se preocupaba de aquello y era así como entonces la persona que era liberada tenía el amo la responsabilidad de mandarlo con todas las provisiones necesarias para que esa persona pudiese volver a desarrollarse y para que no volviera a caer en esta desgracia de la esclavitud. Así que ese era el trato preferencial que tenían entonces los judíos en cuanto a su ley. Sin embargo, el trato a los extranjeros también queda muy claro en la palabra y en realidad es un trato muy, muy digno y lo vamos a tratar a continuación. Por ejemplo, los judíos estaban obligados a tratar bien a los extranjeros. Esto lo podemos ver en Levítico. Vamos a Levítico, en el capítulo 14, versículos 33 al 34. Levítico 14, lo pueden buscar ahí en casa, el 33 y el 34. Dice así: luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando lleguen a Canaán, la tierra que os doy como posesión, puede que... A ver, creo que me equivoqué. Sí, ay. Creo que ya me equivoqué. Vamos a leer otro texto que tengo acá. Esperemos que este esté bien. Bien. 19:34, Levítico 19:34. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Lo vuelvo a leer. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. No emplees medidas falsas cuando midas la longitud del peso o la capacidad. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor pide un trato especial para los extranjeros, que se les trate con dignidad, que se les trate con amor incluso, con el mismo amor que se aman entre ellos, deben tratar a los extranjeros. La palabra del Señor también contemplaba en el caso de personas, por ejemplo, de esclavos que venían huyendo desde otros lugares. La Biblia habla acerca de que si entran a a Israel, a todo el territorio de Israel, no pueden ser tratados como esclavos. Si un esclavo llega a entrar a Israel, no puede ser tratado como esclavo, sino que tiene que ser tratado, como dice aquí la palabra, como una israelita más. O sea, ningún israelita puede tomar a esa persona y exprimirla. Ninguna persona del país puede tomar a ese extranjero y aprovecharse de ese extranjero. Esto les suena familiar a lo que pasa hoy en día con nuestros hermanos extranjeros que vienen muchas veces a nuestros países de los cuales nosotros hemos nacido. ¿No lo notan que a veces sí se hace esto en el día de hoy? Pues bueno, la Biblia lo legisla y ordena a que se les trate bien a todos aquellos extranjeros que entran. No se les puede deportar.
no se les podía, la Biblia impide que el pueblo de Israel deporte o devuelva a sus antiguos amos a esta persona. Si un extranjero logra entrar a Israel, un esclavo queda inmediatamente en libertad y pasa a ser tratado como un israelita más y no puede ser devuelto a sus antiguos amos. Comparamos esto, por ejemplo, con un código, el código Hammurabi, que es del 1700, código de Hammurabi de 1700 a.C., más o menos una era similar, más o menos cercana con esta de Israel, y nos encontramos allí que todos los esclavos extranjeros que entran a otra tierra tienen que ser devueltos a sus lugares de orígenes, o incluso pueden llegar a tener pena de muerte. Entonces, cuando vemos la legislación que Dios hace en su palabra respecto de los extranjeros, vemos que si bien los judíos tienen algunas ventajas, pero los extranjeros son bien tratados en Israel. Y es por ley de Dios que sean tratados con humanidad y como a hombres libres. Y es así como llegamos entonces a la última objeción, una de las últimas críticas que se hacen. Y la última crítica que se hace a la Biblia y en torno a este tema es que la gente dice, los judíos mutilan y tienen violencia física contra los esclavos. Este es uno de los, y se usa el pasaje de Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Volvamos a Éxodo. Estuvimos en el capítulo 20, ahora vamos a avanzar un capítulo al 21, versículos 5 y 6. Dice así: sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Entonces lo que se trata de decir es que esto es un acto de mutilación, es un acto de violencia física contra los esclavos. Sin embargo, el texto desde esa perspectiva está mal interpretado y a los ojos de todos nosotros creo que queda más que claro. No es sadismo, sino que, y tampoco es un acto de violencia. Lo que está describiendo Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, es una ceremonia formal. Ustedes saben que en ninguna parte del mundo ni de la historia un esclavo firma un contrato. En ninguna sociedad del mundo conocido un esclavo asume cierta condición a través de un acto formal frente a las autoridades de un país o de una ciudad respecto de su condición y respecto de cómo se le trata. Pues en Israel sí, en este tiempo sí. Y es así como que si esta persona, porque dice aquí un ejemplo de que conoció, se enamoró y tomó por mujer a una mujer que era esclava del amo y tuvo hijos, entonces si decide puede irse y si decide aún así teniendo la libertad quedarse, entonces se le hace este rito. Muchos entonces se quedaban con los amos porque tenían una buena vida, porque los trataban bien, porque tenían su sustento y porque vivían bien, porque tenían esta posibilidad de vivir bien dentro de lo que se podía. Entonces muchos decidían quedarse con esas familias, además que por el buen trato, por la dignidad, probablemente algo se desarrollaba, algún vínculo ahí, no lo sé, pero se quedaban, y otros se quedaban también porque no querían esperar que pasen tantos años y estar lejos de la familia. En fin, deben haber muchas razones. Entonces lo que se hacía era este acto para decirle frente a todos que él amaba a su dueño, amaba a su esposa, amaba a sus hijos, querían estar allí juntos por siempre. Entonces los llevaban a la puerta también de la casa y allí frente a las autoridades les hacían con un punzón un orificio en su oreja. Y esto no es algo anormal en la cultura de los judíos. De hecho, cuando ellos se comprometen en el pacto con Dios, tiene que ser cortado el prepucio. Entonces eso también es una marca física de que ellos tienen un pacto con Dios, un pacto eterno y que le pertenecen al Señor. Por lo tanto, en la cultura de ellos, en la forma de ver ellos, el tema de hacer algo físico para sellar, para dar testimonio
de una realidad que es inminente en sus vidas, es algo normal dentro de su cultura. Entonces, como ellos se circuncidan para poder tener el pacto con Dios, entonces este acto también lo pueden realizar los esclavos con sus amos para declarar de que quieren estar con ellos siempre. Entonces, viene la pregunta final que habíamos hecho al comienzo. ¿Por qué en vez de legislar la esclavitud, siendo que es mala, por qué Dios no simplemente hace que sea abolida esta ley? Y lo que pasa con esta pregunta es que este deseo de superioridad del hombre es un deseo que persiste, aún en los días de hoy, persiste aún y persistía también en ese tiempo, aún en todas las realidades que estaban allí a su alrededor. Entonces, que Dios legislara de esta manera y le diera tanta dignidad a las personas en el Antiguo Testamento hizo de que siempre los ojos pudiesen estar observando hacia Israel, hacia la forma en que hacía las cosas, y eso se volvía un ejemplo de cómo tratar a las demás personas con dignidad. De hecho, el trato que tienen estas personas esclavas es un trato súper digno que incluso sirve hasta el día de hoy. O sea, sirve incluso hasta cuando hablamos acerca de una relación laboral, de qué es lo que permitimos, de cómo nos tratan en nuestros trabajos, de cómo nos tratan, siendo que no somos esclavos, muchas veces los tratos son indignos. Y esta palabra de legislar acerca de cómo tratar a los esclavos es una palabra que incluso como es tan buena, es aplicable a, por ejemplo, cómo vivimos el mundo laboral y cómo vivimos las relaciones en el mundo de hoy. O sea, en muchos trabajos se trata muy mal a la gente y pudieran leer este versículo, se pudiera citar este versículo para decir cómo hay que tratar a un empleado, cómo hay que tratar a un trabajador, cómo hay que tratar a una persona que nos presta algún servicio. Entonces el registro del Antiguo Testamento, junto y sumado a la ética y a la moral de Jesús, de cómo debemos tratarnos, de cómo debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan cuando, creo que es en tercera de Juan, me parece, pero es en una parte de ahí de primera, segunda de Pedro, por ahí, en donde se habla acerca de cómo tratar a los esclavos y dice, trátenlos como hermanos. Cuando miramos la moral y la ética de Jesús y del Nuevo Testamento y la sumamos a este buen trato del cual nos menciona el Antiguo Testamento, encontramos una buena forma de relacionarnos entre seres humanos, porque el dominio o el deseo de dominar a otro nunca va a desaparecer. Tenemos jefes que a veces tratan de enseñorearse sobre las personas, tenemos trabajos y personas, por ejemplo, que se aprovechan y tratan mal a los extranjeros. Basta que leyeran un poquito de la Biblia para poder darse cuenta de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos siervos del Señor? Pasa algo súper simple. Éramos esclavos del pecado y huimos y entramos en la ciudad de Dios como refugiados. Y el Señor nos salvó y nos dio libertad. Pues ahora tenemos entonces la oportunidad de hacernos, no literal, hacernos, pero sí simbólicamente un hoyito en nuestra oreja y declararle nuestro amor por siempre. Creo que define lo que significa ser un siervo de Dios. ¿Queremos hacer lo que Dios quiere o queremos hacer lo que nosotros anhelamos? La pregunta es si somos siervos del Señor, si realmente estamos siendo moldeados para ser servidores del Señor, o si finalmente solamente queremos que Dios responda a nuestra necesidad y la ha respondido y por eso estamos con Él, porque queremos que siga respondiendo más a nuestra necesidad. ¿Por qué estás con el Señor? ¿Estás con el Señor porque Él te da lo que pides? ¿O estás con el Señor porque tienes una mentalidad de siervo con el Señor? En el tema, por ejemplo, de la iglesia, de nuestras relaciones, por ejemplo, como hermanos, ¿nos estamos comportando como siervos? ¿Estamos teniendo a las demás personas en más alta estima que a nosotros mismos? ¿Qué nos pasa con el mundo? ¿Cómo miramos a las personas que no son cristianas? ¿Las miramos desde iguales, incluso como personas más bajas? ¿O los miramos con una superioridad moral? ¿Los miramos juzgándolos respecto de sus pecados y tratando indignamente a las personas? ¿Cómo estamos viviendo? El Señor anhela que cada uno de nosotros
seamos siervos del Señor. Quiero cerrar con 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22. Que dice lo siguiente. Dice, y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción? ¿Eras esclavo antes de ser llamado por Dios? Entonces ahora eres libre. Y todos éramos esclavos del pecado. Y el Señor nos ha hecho libres. ¿Alguno de ustedes está obligado por el Señor a mantenerse al lado de su Padre? ¿Alguno de nosotros está obligado, siendo cristiano, a no poder abandonar al Señor? Creo que no. De hecho lo vemos. Y lamentablemente lo vemos mucho en el día de hoy. Vemos a mucha gente dejando al Señor. Vemos a muchos hijos de Dios dándole la vuelta, dándole la espalda al Señor. Nosotros, ¿cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, nos rebelamos frente a nuestro Señor? Me gusta mucho porque siempre nos gusta hablar de Jesús como nuestro Salvador. Pero ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros podemos hablar de Jesús como nuestro Señor? Mi Señor. Ahí estamos dándole la espalda a sus enseñanzas. Ahí estamos siendo rebeldes con ese deseo que tiene Dios de moldearnos para ser sus siervos, como decía el propósito que hemos tratado este mes. Pero ahí muchas veces nos estamos nosotros resistiendo. ¿Seremos tan siervos del Señor? Es lo que en esta hora quiero que ustedes puedan reflexionar en casa, en esta semana. ¿Qué tan siervo del Señor soy? ¿Qué tan moldeable soy para el Señor? ¿Qué tanto Él puede cumplir sus propósitos en mi vida? ¿Qué tan dispuesto estoy para que Él cumpla su propósito en mi vida? Esa es la pregunta que quiero dejarles. El Señor nos ha hecho libres. Nos hizo libres del pecado y ahora somos sus hijos, pero aún así, hermanos queridos, somos esclavos por amor, aún así puedes renunciar. El Señor te ha dado esa libertad. Y para aquellos que nos hemos sentido libres, porque Cristo nos ha libertado, pues ahora nos consideramos esclavos. Yo quiero considerarme un siervo del Señor. Y qué difícil. Quiero considerarme con la mente de Cristo, que siendo Dios, se sometió por obediencia a la voluntad de su Padre. Y que por medio de esa obediencia bajó hasta este mundo y murió. La palabra declara que Él, mientras estaba allí en la cruz, o por la palabra podemos saber que mientras estaba en la cruz el Señor podría haber hacer un llamado de auxilio y no sé, 12 legiones de ángeles hubiesen venido a su rescate. Pero el Señor perfeccionó el ser un siervo de Dios y obedeció hasta lo sumo. Y como dice la palabra, fue por eso que el Señor le dio un nombre que sobrepasa a todo nombre. Entonces tenemos en Cristo el ejemplo de lo que Él necesita de nosotros. Tenemos el ejemplo de una persona con corazón de siervo. Siendo Dios se volvió humano y siendo humano se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hermanos queridos, quiero animarte en esta hora a través de la palabra a entender varias cositas. Primero, que la fe cristiana no promueve la esclavitud de las personas, no promueve el maltrato de las personas. Y segundo, es que nosotros hemos sido hechos esclavos por amor, como decía Éxodo 21, 5 y 6. Le hemos dicho a todo el mundo que amamos a Dios y que nos queremos quedar con Él por siempre. Así que aceptamos que se nos perfore la oreja. Eso es ser un siervo del Señor. Así que si en este tiempo te has comportado más como una persona libre, siendo que te consideras hijos de Dios, creo que este es el tiempo para volver a dejarnos moldear por Él. Acepta su voluntad, acepta sus designios y aprende a caminar según lo que Él dice, según lo que Él te muestra y no según lo que tú deseas, no según lo que tú quieres. Anhelo de todo corazón que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque en estos tiempos de confusión lo que más necesitamos es la guianza del Señor.
En estos tiempos de tanta confusión yo no necesito apoyarme en mi propia prudencia. Yo necesito seguir el camino que está marcado por Dios. Necesito ser como el Señor anhela que yo sea. Y Dios mío, yo necesito cambiar en mi vida muchas cosas. Ustedes no saben cuántas, muchas cosas. Y obviamente queda lata porque uno quisiera ser mejor, pero lamentablemente por muchas razones y a veces porque uno no se da ni cuenta, vive la vida como si fuera libre y no está viviendo como un siervo del Señor. Y este es el momento para que le digamos al Señor: moldéanos, sigue moldeándonos, por favor. No, aunque yo te diga que no lo haga, yo te doy toda la autoridad para seguir siendo moldeado por ti. Puedes decirle al Señor lo mismo ahí en tu casa. Y por eso te voy a invitar a que juntos podamos orar para pedirle al Señor ese corazón de siervo, para poder ser moldeados como Él lo desea. Oremos al Señor. Padre amado, aquí estamos, estos siervos rebeldes, Señor, aquellos que te hemos entregado nuestra vida y te hemos declarado como Señor. En esta hora vamos delante de ti y te pedimos perdón, Padre, porque nuestro corazón es duro, porque nos liberaste de la muerte, nos diste la posibilidad de seguirte, Señor. Nosotros la tomamos sin que nadie nos obligara, y ahora nos quejamos, Señor, de ser siervos y te desobedecemos y somos rebeldes a tu palabra. Eso no es ser un siervo. Y yo te ruego, Señor, para que nos hagas de nuevo, 1001 veces si es necesario. Desarma nuestra vida, perdona nuestra inutilidad, Señor, para ayudarte a que el cambio sea más fácil. Perdónanos. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos rogar, Señor, que por favor, Señor, retomes esa obra en nosotros. Danos ese corazón que tú necesitas para poder servirte como tú anhelas, Padre. Señor, bendice a todos mis hermanos que están conectados y permítanos, Señor, ser siervos útiles para tu obra, ser siervos útiles para tu reino. A ti sea la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar el culto de hoy con un poco de ritmo, sí, porque si no vamos a quedar todos ahí como medios tristes, porque somos malos siervos, pero no. En vez de quedarnos lamentando, vamos a declarar que queremos ser como el Señor, que anhelamos la mente de Cristo. Y vamos a cantar Un siervo para tu gloria de la IBI, así que pueden allí ustedes cantar esta alabanza junto conmigo. Vamos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré.
inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Deseamos entonces ser siervos como Cristo. Hermanos queridos, muchas gracias por acompañarnos en el culto de hoy. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más nos saludó. No, estamos bien. Hermana Nora dice gracias, pastor, por la palabra. Daniela dice, qué hermoso es mi Señor, así es, nos salvó y nos dio dignidad y nos hace libres para servirles también, para servirle a Él. Nuestra hermana Viviana también dice amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por seguirnos en este culto del día de hoy. Los dejamos invitados para los demás cultos en la semana, no se olvide, ahí pónganse en contacto aquí con el Facebook Live de la iglesia y ya nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, muchas gracias por poder estar con mis hermanos a través de la red. Padre, quiero pedirte que les bendigas a cada uno de ellos, donde quiera que estén, aquí en Chile, en cualquier parte de este país, en el extranjero. Padre, muchas gracias por poder haber pasado este tiempito juntos, Señor, haber alabado, haber honrado tu nombre. Queremos rogarte que sigas trabajando en nuestra vida porque queremos ser siervos, Señor, para honrar tu nombre. Siervos que den gloria a su amo, a su Señor, a su Rey. Padre, queremos que seas bendecido con nuestra forma de hablar, de pensar y de hacer. Padre, bendícenos a todos, ayúdanos esta nueva semana. Padre, pone conciencia, Señor, en las autoridades y en la gente, para que podamos salir pronto también, Señor, de esta cuarentena y podamos, Señor, volver, Señor, a tener un poco más, Señor, nuestras libertades y esos derechos que hoy día, Señor, se ven silenciados. Padre, en esta hora te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y queremos darte toda la gloria, la honra y el honor solo a ti. Padre, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces que el Señor les bendiga y muchas gracias
por estar aquí junto a nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.